Hola, hola, todas y todos, bienvenidos sean a este nuevo episodio de Los Cuadros de Timmy. El día de hoy, igual que en los episodios anteriores, estoy con una persona muy especial, pero en esta ocasión es aún más especial porque es mi papá. El día de hoy vamos a preguntarle una serie de cosas que le preguntamos a todos nuestros invitados, además de entrar un poco más en profundidad acerca de sus caminos en la vida. Bueno, parejo que se presente un poco. Mi nombre es Jairo Betancourt, ¿Cuántos años tiene en este momento? 55 años de edad. Eso, en este momento en donde estamos. Vivo aquí en Chinchiná, aquí en el municipio de Chinchiná, departamento de Caldas. ¿Y aquí nació? Nací en Manizales, soy manizaleño, Eso. manizaleño criado en Chinchiná. ¿Cuánto tiempo vivió en Manizales, padre? En Manizales viví hasta los 10 años. Hasta los 10 años. Hasta ¿Y los qué 10 tal años. fue esos primeros 10 años de niñez con la familia? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos hermanos? Allá vivíamos sabroso, en Manizales vivíamos en una vereda que se llama La Cuchilla del Salado. Ok. O sea, mis padres y una hermana y yo. De toda la En la vida. Cuchilla. Fueron solo los cuatro. Sí, solamente lo decía exactamente, allá en Manizales. Y luego a los 10 años nos vinimos acá para Chinchiná, una vereda aquí que se llama el Chuscal, y ya ahí me acabé de criar. Hasta los 23 años estuve en la vereda. ¿Y sabe, papá, por qué se tuvieron que cambiar de la cuchilla del Salvador para acá? O sea, cuando tenían 10 años, ¿sabe por qué tuvieron que cambiar el lugar de hábitat? En Manizales la finca era, papá trabajaba administrando una finca. Y ya cuando se retiró, él duró muchísimos años y cuando retiró le dieron ¿cómo es que se llama? Como la pensión, no, sí, un dinero, le dieron un dinero por haber trabajado tanto tiempo allá y con eso se compró una finca aquí. Entonces Ok, ya de allá en Manizales se vino aquí para finca de propiedad. ok, o sea, lo que había antes no era como tal lo que vemos ahora, que es como una pensión mes a mes, o quizás sí había, pero no, que quizás tocaba con otros requerimientos, sino que antes era como, acorde a lo que haya trabajado, le daban una cantidad de dinero fijo y en lo que se lo Sí, gastara. no, él nunca cotizó pensión, él le pagaban sueldo semanal, le cotizaban por semana de trabajo, le pagaban y ya cuando él se retiraba, pues los mismos patrones le daban una liquidación, es que llama eso, la liquidación, y ya con eso fue que él compró la finca aquí en Chinchiná. Ah, o sea, él estuvo trabajando bastante tiempo con los mismos patrones. Sí, claro, él trabajó él duró en la finca como 12, 13 años, según nos contaba. Allá en esa finca nací yo y allá me crié hasta los 10 años. Luego bacán, o sea, llegó allá y como a los 2 años, ahí con mi abuela, tal, lo tuvieron y se fue el primero. Yo soy mayor, sí. Y ahí siguió mi tía. ¿Cuántos se llevan? Año y medio. ¿También siempre han sido unidos? Sí, ella y yo siempre hemos sido muy unidos. Siempre, desde pequeñito, siempre estuvimos, discutíamos como hermanos, pero pues seguíamos siendo muy unidos. Siempre estuve muy pendiente de ella y ella estaba pendiente de mí. Y Bacano. todavía estamos en ese contexto. Sí, me consta. Los dos contra el mundo. Ok, ok, llegaron aquí al Chuscal. Más o menos cuando tenía 10 años. Y duró como otros 12 13 años aquí. Que eso ya fue como la parte de la adolescencia y la primera adultez. ¿Qué tal fue esos tiempos aquí en Chinchina? Pues aquí en Chinchina llegué a estudiar en la vereda del Tulchuscal, sí, en la escuela, La de arriba. arriba, la que quedan las torres. De la finca a la escuela, eso eran caminos de herradura, porque cuando bueno, no habían carreteras, pues de la finca se demoraba uno como media hora. Entonces nos íbamos recogiendo varios niños por la vereda hasta llegar allá. Allá estudié quinto de primaria, me salí, ya terminé quinto, ya el bachillerato tocaba iniciarlo aquí en el pueblo, a los 10 años, 10 11 años, pero ya el colegio me quedaba muy lejos, entonces no pude seguir estudiando, de un tiempo sin estudiar. ¿Podría por favor hacerle, papá, más o menos en kilómetros, una comparación a la gente de cuánto es como de la cima del Chuscal, teniendo en cuenta que el Chuscal es una montaña y pues en ese tiempo, si ahora está medio pelada, o sea, no, medio pelada de gente porque no hay casi gente, pues antes imagínense. Entonces, pues si puede hacer como una comparación como en kilómetros o como, sí,
como de trayecto En, más o menos. en kilómetros desde la escuela hasta allá era aproximadamente, yo diría unos 3 kilómetros. Entiendo. Pero por solo cafetales, o sea, no había carretera ni nada. Ya la carretera era lo que salía uno allá al pie de la escuela. Ya lejos, y no, y ya las horas también, los horarios que manejaba. Entonces, sí, pero y para acá ya, para estudiar aquí en el pueblo sí quedaba más lejos. Aquí en el pueblo eran para unos 5 kilómetros, ya para un niño de 11 años arrancar para acá estudiar, no, 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 no. Y solo. Y sí tenía familia que me ofrecieron la vivienda, porque no puedo decir que no, que ellos sí me ofrecieron quedarme, pero pues un niño de 11 años quedarse en una casa ajena, no, no, no me mañé. Entonces me salí a estudiar Ah, lo intento, igual sí, intento. yo entré a estudiar el sexto y estuve como 2 meses. mm, pero O en un casa mes, ajena sí, no. 2 meses más o menos estuve, pero no, ya me salí. Entonces mi papá era de los que me metía a trabajar, él decía el trabajo, el trabajo, el trabajo. Cuando dije que no quería estudiar, pues para él mejor porque me puso a trabajar. Ah, La que, claro, la dice, ah, que, no. Tan. la que me metía al estudio era mi mamá, ella porque ella para la época de ella que tenía casi todo el bachillerato, o sea, en esa época eso era ya un demasiado estudio y a Claro, ella le gustaba mucho el estudio. no es por el lado de mi abuela. Y entonces, Ya terminé de estudiar, ya empecé en las fincas a aprender todo lo del campo, referente al café, porque pues lo que trabajaba aquí en esta zona es solo café. Entonces empezó a trabajar a coger café, sembrar café, desde los almácigos, que es la semillita, sembrarla para que nazca. o sea, todo el Todo el proceso, proceso del café lo trabajamos. La finca, como no había carretera, tocaba caballos, entonces los caballitos que teníamos ahí en la finca, a esa edad pues yo me encargaba de cuidar los caballos también. O sea, ¿y cuál era como el cuidado normal que el cuidado tenía no, que tener el el cuidado del caballo? caballo todos los días tocaba uno conseguir pasto, picárselo bien picadito, la caña también, ¿no? ¿Siempre se tiene que picar? Sí, el pasto siempre se les picaba y ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no se pica? no, pues esa es la costumbre en las fincas, Ah, se les pica. Porque y el animal aprovecha más todo. Mientras que si ah, uno les manda el pasto completo, ellos no se comen sino la hojita. en cambio picado se comen todo. De resto sí. Entonces eso hice durante varios años. Luego me fui a vivir con una tía, o sea, estuve viviendo en varias partes, en Pereira, donde una tía que me iba a trabajar, en Pereira también donde un tío que me iba a una finquita a trabajar. Ya estaba metido en el ámbito de trabajo, sino que el campo no era lo mío. O sea, el campo se trabaja mucho y a mí no me daba pereza trabajar, pero la Sí, ganancia no era equivalente al esfuerzo. al esfuerzo. Claro, ese es el problema. Y desde pequeño yo veía eso. Entonces de ahí me fui a trabajar con una tía, a vivir en la casa de una tía que vivía en una vereda que se llama La Primavera, de Villa María, a orillas del río Chinchiná. Oh, Y ahí duré viviendo bastante tiempo, ahí yo vivía con ellos allá. ¿es más o menos qué edad tenía en ese momento, padre? En ese momento tenía yo 15 años. Y para una cosecha, el 13 de noviembre de 1985, muy nombrado, muy recordado por la situación de la avalancha del Ruiz, eh, ese día yo estaba trabajando con ellos en una finca, una hacienda que se llama Ledén, cogiendo café. Y ese día me dio por irme a visitar a mi mamá, al Chuscal. Y ellos se fueron para la primavera. Y ese día la avalancha bajó y se llevó la casa donde yo vivía. O sea, por casualidades de la vida no me voy en la avalancha y me dio la oportunidad de seguir. Sí, que curioso. Siempre que esta historia sale, siempre hablamos que es curioso como preciso el día que decidió ir a visitar a mi abuela, pues ese día fue el día de la tragedia. Sí, porque yo normalmente no iba a la casa de mi mamá y no los fines de semana y eso pues cuando porque pues en la primavera tenía mi círculo de amigos, O sea, normalmente en un día normal era, o sea, como que ese día era casi imposible que hubiera podido ir, en una normalidad, en un día normal era muy improbable que hubiera podido ir a donde mi abuela. O sea, ahí fue que entre sí, semana y eso. sí, yo nunca en semana me iba para allá. Ese día fue porque del Edén a la primavera o del Edén hasta de la finca, la hacienda estaba cogiendo que era el Edén, hasta la primavera o hasta el Chuscal, era la misma distancia aproximadamente. Eran bueno, la misma distancia en tiempo.
Entonces yo ese día no me voy a visitar a mi mamá y me fui para allá. Jaja, qué curioso. Al otro día madrugué, mi mamá me empacó, nosotros no teníamos ni radio, o sea, los recursos eran bastante limitados, aunque la finca era de propiedad, pues no dejaba mucha ganancia. Entonces me madrugué, mi mamá me empacó el almuerzo, me fui a trabajar al Edén y cuando llegué al Edén, una hacienda que es de muchísimos trabajadores, no llegamos sino tres y sin saber qué había pasado porque ninguno tenía radio siquiera. Mm, Un alimentador ya nos salió y nos dijo, no, es que el río Chinchina se creció. oh no. Entonces arrancamos para el río, arranqué para donde la tía y no, Y ya cuando ya llegué la no. escena más triste, el Claro. lodo fue bastante grande la avalancha y por donde viera la casa de la tía quedó pasando el río, o sea, ellos sí murieron allá. Pero sí, qué Eh, curioso que ese día básicamente eligió entre el camino de la vida o el camino de la muerte, porque si estaba a la misma distancia, pues si yo me lo imagino como mirando así, pues voy a aprovechar para allí. Pero bueno, pues qué bacano que tomó esa decisión, padre, porque por eso yo también estoy aquí, si no, si nunca hubiera podido sí. hacerse nada. Pero bueno, entonces, sigue Eh, contando, va. Quedé sin ropa totalmente, o sea, tenía ropa de trabajo, de coger café, y Ah, la pues que tenía puesta. los que conocen de campo saben que uno trabaja con la ropa más malita, o sea, uno no tiene ropa, mejor dicho, no es ropa de no salir a la calle, solamente ropa para trabajar. Y no solamente porque la ropa toda la tenían de la tía y todo se perdió. Ya pues frente a esa situación, ya me volví a ir a la casa de mis papás. Ya me tocó ¿Y y cómo fue ya. los primeros días después de que pasó tan y que le tocó volver a casa? No, pues mi mamá estaba muy afligida porque la tía muerta era hermana de ella. Claro. Entonces ella estaba con la esperanza de que recuperaran el cadáver, ella bajaba todos los días a la morgue a ver los muertos, cuando eso los muertos eran en un salón grande pedazos y fue mucho los muertos, es una escena bastante... yo entré también en algún momento a pesar de ser menor de edad y la escena era bastante triste ver una cantidad de muertos tirados, Claro, uno al identifique pie de lo que otro, pueda. pedazos de cuerpo, porque habían Mm, pedazos, una mano, un pie, sí, y sin eh, saber de quién es ese pie. eso sí no se sabía. Que inclusive eso en el cementerio hicieron una fosa común y enterraron a todos los que pudieron rescatar porque no hubo mucha gente que no me pudo rescatar. Hay algo que yo siempre critico y es que hablan de la avalancha de Armero y siempre hablan de los muertos de Armero, aunque pues, fueron bastantes y también Trágico el asunto. claro, es trágico y el mismo dolor, pero casi nunca se habla que esa avalancha dejó también muertos para este lado, que aquí fueron como 2.500 muertos, Que siempre es una cantidad grande. que es una cantidad grande. Y así han sido Entonces, tres. yo siempre, pero digo siempre la avalancha del Ruiz, yo no hablo de la avalancha de Armero y no de la avalancha del Ruiz por esa situación, Mm, porque pues el Ruiz fue el que se creció, el volcán fue el que erupcionó, bajó el ar y fue el que llevó todo para ambos lados. Armero pues fue una claro. ciudad más grande, pero para acá, para el lado de Villa María y Chinchiná, también se llevó bastante. Igual hubo mucha tragedia, bueno, padre. Y entonces ahí que volvió a casa de mis abuelos y entonces ahí que... Entonces volví a la casa y ya me dediqué a trabajar y al campo, pero pues ya callándole a mi papá en la finca, él me pagaba, claro, no es que él me explotara laboralmente, él No, el siempre me abuelo no era daba, así. no, él siempre me daba plática para animarme a trabajar, pero yo lo veía que no era la situación. Así duré de los 15 desde el 85 hasta iniciando el año 87. 3 años, no, como dos Dos y años, dos medio. años allá. Tuve la oportunidad que llegó una vez un familiar de papá para un enero. Y entonces me dijo, oiga, ¿por qué no estudia? ¿Por qué no hace el bachillerato? Y yo, no, es que queda muy lejos. Y yo ya pues ya con 15 años para entrar a estudiar en sexto en un colegio De con niños muchachinos. no iba. Y ¿por qué no averigua la nocturna? Me averigüé, entonces dije, oiga, sí. Pasó ese enero y iniciando febrero bajé a averiguar aquí al pueblo. Tenía un amigo que era don Mirván Quiñones, una excelente persona muy reconocida aquí en el pueblo, y él subía a la finca de vez en cuando para visitarnos. Y él era docente aquí en el pueblo. Entonces bajé y hablé con él y dije, don Mirván, ¿qué se necesita para
quiero estudiar en la nocturna. Me dicen que aquí en Chinchiná hay nocturna porque no sabía yo cómo funcionaba. ¿Y él lo conocía de algo? Era como, solo sé que existe... No, no, sí, el que me conocía, no, él subía a la finca, él iba a la finca. Ah, cierto, cierto. Él era muy metido en política y por un tío pues se relacionó con papá. Papá no era de política, él no se metía mucho en política, pero pues por la finca él subía a la finca y nos visitaba. Él se bañaba mucho por allá. Se llevaban Varias bien. veces subió a la finca, sí. Varias veces. Entonces nosotros entré a estudiar, no, le averigüé, ¿qué me dijo él? Que sí podía, que en la nocturna bajé y me dio una carta para mandarme para el rector. Me acuerdo que el rector era entonces llamado Don Darío, no tengo más el apellido de él. Don Darío. En la nocturna me mandó una carta para que me recibiera porque ya habían empezado a estudiar. ¿Hacía Y yo cuántos meses o...? no, hacía Sí. como una 2 semanas llevan de estudio, apenas llevan poquito. Bajé al colegio, hablé con Don Darío, le presenté, le dije que iba a parte de Unirvean, que si me podían dar el cupo. Él me pedía unos papeles, pues yo no los tenía en ese momento, pero llevaba la carta a Unirvean, que decía entre otras cosas que me recibiera, que iba recomendado por él, que yo le conseguía los papeles, que yo sí era, o sea, que yo era recomendado por él. En ese entonces tocaba pagar poquito, pero tocaba pagar una mensualidad en el colegio. Era poquitico, no me acuerdo en plata de ahora cuánto era, pero como yo no trabajaba, eso para mí era mucha plata. Claro. Cuando me dijeron, no, los que sean primeros puestos, no, se les ahorra esa plata. Becados. Pecados. Pues yo qué hice. Becados. Cuando yo estaba estudiando inicialmente, cuando a los 11 años, yo era mal estudiante regular. No por Falta de capacidad, falta de sino por capacidad, pereza. por pereza. Pero ya con esa motivación llegué a estudiar desde que llegué en sexto, desde el día que entré hasta el último día que me gradué de bachillerato, siempre fui el primer puesto. Bien. Pero era que la motivación era que no me tocaba pagar nada, yo siempre terminaba. En Claro. entonces saqué un muy buen puntaje, fui mejor que saqué O de sea, este sector. podríamos decir de alguna manera, padre, que la escasez de recursos que le dio la vida le pudo ayudar para potenciar su mente. Sí, y no solamente la escasez, sino que ya como ya había trabajado, yo ya sabía que tocaba buscar unas mejores opciones en la vida. Que ese no era el camino. Pude estudiar 6 años en la nocturna, bajando de la finca. Aquí tenía casa donde unos tíos que me dieron la oportunidad de quedarme, pero a veces en la noche yo arrancaba en cosecha, sobre todo, pues tenía trabajos en la finca, pues me iba en la noche, 10:30 de la noche, me iba para la finca y al otro día bajaba a estudiar. Eh, Porque pues mi papá él me daba trabajitos, entonces coger café, pues yo cogía café allá, no tenía que tener mi horario de los otros trabajadores, porque me sacaba por ahí, trabajaba hasta las 2 de la tarde, a esa hora me ponía a hacer tareas y ya Al colegio más tarde. y para el colegio, a las 6:30 entraba al colegio. O sea que más o menos a qué horas arrancaba desde acá hasta el para el colegio. De la casa yo salía a las 5 de la tarde, ¿no? Tenía programado 5 de la tarde para estar a las 6:30 al colegio. Y salía a las 10:30 para estar por allá 11:30, 12 de la noche arriba en la finca. Siempre. No, Más o menos una hora y media. cuando me iba para la finca. Cuando me iba para la finca, a ver, pero como tenía casa aquí donde unos tíos, pues si me quedaba aquí, me madrugaba el otro día, me levantaba el otro día temprano y me iba para la finca. ¿Hubo alguna historia tenebrosa que le haya pasado en la finca? Pues todavía viviendo allá o puede que solo visitando a mis abuelos. No, pues historias. Por allá en la finca mataron una tía. La noche ellos iban subiendo con mi mamá, mi hermana y unos tíos iban para la finca. Iban un sábado después de estar aquí en el pueblo en unas artesanías. Y subiendo para le hicieron un tiro al grupo y le pegaron solamente a la tía. No se sabe por qué nunca, o sea, nunca Oh, nos no. dijeron a nosotros, mataron a la tía. Esa fue como la historia más crítica. De resto, no, el campo es muy hermoso. Oh, pensaba algo como un fantasma y terminó siendo un asesinato de una tía, pero bueno, está bien. No, yo fantasma no creo. Yo no. Siempre me decían hay un fantasma y me iba a buscarlo y nunca lo encontré. Entonces, no creo mucho en esa vaina. Sí, también es cierto. Pero entonces, bueno, siga contando lo que estaba contando ahorita, baba. Lo de... a ver, Lo del, después, lo del colegio. sí,
que estaba como becado todo el colegio durante todo el cada uno bachillerato de fui los becado. años. En el año 82, 1982, diciembre del 82, terminamos el bachillerato. ¿Oficialmente todo? Sí, ya todo el bachillerato, me gradué. Me consiguieron una beca para estudiar administración pública, pero la beca solamente era estudio. O sea, no había para transporte para Manizales, no había para comida en Manizales, no había nada, entonces yo no pude estudiar administración pública. No se pudo Entonces tomar esa me oportunidad. gradué más o menos, la fecha de graduación fue entre el 5 y el 12 de diciembre, más o menos esa semana del 82. Y fueron mis Yo, abuelos y todo, sí, ¿no? claro, ellos fueron y como pues fui el mejor estudiante, el mejor bachiller, el mejor ICFES, eso para ellos fue muy bonito porque pues todos los honores me los dieron a mí, inclusive yo tengo una medallita del mejor ICFES de ese año, la medallita que nos dieron. Eh, ¿Todavía la tiene por ahí? sí, esa yo la tengo todavía. ¿La quiere mostrar Esa, o no? no, pues Bueno, la tiene. sí la Que tengo. sepan que la tiene. O sea, sí la tengo allí porque tocaría cortar y... No, no, que sepan que está ahí. Sí, sí, tengo la medallita. Y entonces yo más o menos en 17 de diciembre, pues yo quería estudiar ingeniería civil, pero no tenía mucho conocimiento de cómo funcionan las universidades, que es algo que critico a los colegios, que los colegios lo preparan a uno, pero no le dicen a uno cómo ingresar a una universidad, qué opciones hay de la universidad, nada. Uno dicen, le hablan a la universidad, pero Vaya. ellos presumen Vaya. que uno sabe. Mm. Entonces, por ahí el 17 de diciembre me fui a averiguar para entrar a la policía. Fui aquí a Chinchiná, iba pasando de un amigo que se había ido hacía 2 años, lleva 2 años, John Freddy Loaiza. Un saludo para John Frey. Él se fue primero y él era agente, él trabajaba en La Guajira, yo no hablaba y él decía que eso era bueno. Entonces dije, no, pues me va a tocar para la policía. Tengo muy buen nivel académico, pero no tengo cómo seguir estudiando. ¿Qué pasó? Pues fui a averiguar aquí en Chinchiná, de aquí en Chinchiná me mandaron para Manizales, para incorporación. Y cuando llegué a incorporación, recuerdo que fue un día en la tarde, había una sargento, recuerdo mucho eso porque es algo bonito cuando dicen por ahí que lo que le tienen a uno se lo guardan. Llegué yo allá Sí. a hablar con ella, a preguntarle qué se necesitaba, llevaba mi paquetico del colegio, de lo del ICFES y lo del Todos diploma de los grado, todo papeles. lo llevaba ahí. Entonces fui y le dije que quería entrar a la policía, me preguntó qué estudio tenía, yo le dije que bachiller. Me dijo, justamente hoy están haciendo exámenes. O sea, ya los de los que habían pasado carpetas, yo no había pasado nada. Pero llamó, hizo una llamada, habló no sé con quién allá en la escuela, le dijo que yo tenía, que era bachiller, que si me daban la gabela para ir a presentar los exámenes médicos, que era lo que estaban presentando ese día, y que si pasaba yo llevaba los otros papeles ya En el transcurso del en tiempo. el transcurso de esos días, porque la incorporación era rápida. Yo llevé los papeles, fui a presentar los exámenes, fui en la tarde, esa tardecita en la escuela, en la Alejandro Gutiérrez. Físicamente estaba muy bien porque yo he tenido toda la vida muy buen físico, pues por trabajo y toda esa vaina. En el campus eso saca uno buen físico. Y ya me seguí todo el proceso. Me tocó empezar a conseguir mejor dicho, en 2 semanas me tocó conseguir lo que muchos llevaban varios meses consiguiendo. Entonces, qué registros civiles, ¿Y que... cómo le hizo? No, todo el día, todos los días, me imagino, Ah, no, yendo de yo un todos lado los a días, otro. porque ya cuando ya pasó el Claro. primer día, ya me voy para la cárcel y me voy a meter a la policía. Yo tenía plata, un poquito de plata, porque había pasado una cosecha cafetera, entonces había trabajado esa cosecha. ¿Y la había guardado con ese fin? Yo la había guardado, yo la plata la guardaba porque es que ganársela es muy difícil y gastársela es muy fácil. Entonces fui, estuve todo hice el proceso, conseguí los papeles, conseguir lo de primaria porque le pedían a uno boletines de primaria. El profesor que me había, el de la escuela del Chuscal, él me consiguió todo lo de primero a quinto, aunque yo solamente había estudiado quinto en la escuela. Él me consiguió todos esos documentos de primaria y ya con eso ya Pudo entrar óptimo pude allá. entrar. Y ya le En empezó conclusión, su... porque yo digo que al que le van a dar le guardan. Yo más o menos el 17 de diciembre empecé ese proceso y el 12 de enero estábamos en Tuluá ya iniciando curso. Que me acuerdo que también cuando ya estábamos durante el proceso que pasamos,
me dieron una carpeta con un listado grandísimo de cosas que tenía que llevar. No como ahora con uniformes y todo, pero sí tenía que llevar sábanas, camisetas blancas, medias negras, bueno, toallas. Y hay gente que lo intenta varias veces, ¿no? Y hay gente que lo intenté, yo solamente entré de una. De eso fue hacer bueno, ni siquiera pasar los documentos en regla, porque pues realmente, técnicamente fue como alguien que le dijo haga estos exámenes hoy, que precisamente se están haciendo y ya miramos si le va bien. Pero aquí viene también otra cosa. Las inscripciones que estaban haciendo era para gente. Entonces yo empecé a pagar, que el curso de agente duraba en ese entonces 3 meses. Y ese iba a ser en la escuela de Santa Rosa de Viterbo, por Boyacá. Ese era donde íbamos a hacer el curso. Los agentes, estábamos preparándonos ya para curso de agente. Cuando por ahí, cuando ya habían hecho todos los exámenes en una reunión que nos hicieron allá como el 20 y algo de diciembre del 82, de 1982, dijeron, bueno, ¿quiénes son bachilleres? Pues yo tenía mi diploma recién desempacadito, entonces yo con orgullo dije, yo soy bachiller. Claro. Y así hubo varios que, bueno, los que son bachilleres quédense y los que no son bachilleres vayan, que aquí tenemos un pero hay que aprender un momentico esto porque está haciendo calor. Eso sí me toca bajarle un poquito ahora esto y ponerlo. Esta bulla no... Puede ser, entonces algo como así porque es que sí está haciendo ya como calor. Entonces... Espera, padre. Y ahora sí sigue. Entonces, ¿qué pasó? Nos reunieron a los que éramos bachilleres y nos dijeron, no hay una opción. Curso de agente dura 3 meses. Pero ahorita por emergencia estaban en ese entonces un plan especial de la policía. Necesitaban sacar hartísimos suboficiales. Dijo, hay curso de suboficial. La diferencia del curso de agente es que el de agente dura 3 meses, el de suboficial va a durar 1 año. Muchos compañeros de los que estaban que eran bachilleres, que estaban conmigo, no, yo no me voy a meter allá, no, yo de suboficial no me meto. 1 año de curso, yo no necesito plata rápido. Pues yo no sabía que era suboficial, ni que era agente, ni nada, no sabía cómo se dividían los grados en la policía, pero bueno, pues suboficial debe ser mejor, si es 1 año es mucho mejor. Y me metí a hacer curso de suboficial. Fue así como el 17 de diciembre de 1993, me gradué como cabo segundo de la Policía Nacional, siendo destinado a trabajar a Bogotá. Esa fue la primera vez que tuvo el acercamiento con la capital. Sí, yo aquí no conocía sino aquí solamente Pereira, Manizales y Palestina, porque ningún otro pueblo conocía por aquí. Ah, y Santa Rosa. Sí, no. Ah, claro, no, Santa Rosa sí es bien bacano. Pero bueno, entonces ahí empezó la travesía en Bogotá. Y empezó a trasnochar, a ir en las noches, a hacer cositas. Yo llegué a Bogotá. El paso de la escuela fue una experiencia nueva porque la disciplina es muy diferente, lo ponen a uno a madrugar, tiene que estar uno todo ordenado, revistas, hay que cumplir las órdenes, bueno, y eso me gustó bastante escuela, hicimos muchas amistades muy bonitas que todavía perduran. Todos los que estuvimos allá, que nos reunimos, eso todavía son amigos con los cuales la llevamos muy bien. Y entonces ya en diciembre salí para el diciembre del 93, que me gradué, salí traslado para Bogotá. Mi primer servicio fue en la estación de Fontibón, plan Navidad. Todavía no estaba destinado, pero me mandaron por acá para Fontibón a cuidar un tubo de petróleo. Con ese frío tan berraco que hace Bogotá, fue ahí donde empecé a conocer el clima. Y el cambio de aquí a allá. Ya ver la ciudad diferente, una ciudad tan grande, a comparación de un pueblito y todo. De ahí ya nos destinaron, tuve la oportunidad de meterme en un grupo motorizado que llamaba los PRI, ¿Los PRI? PRI, Patrullas de Reacción Inmediata, era una reacción bancaria. Los PRI. Era en moto GS 500, yo no tenía mucha práctica en moto, entonces tuve la oportunidad de que me nombraran jefe de personal en una unidad que apenas estaba montando. Y yo creo que por estar de jefe de personal fue que logré, de no haber estado en las patrullas, logré durar tanto tiempo en la policía, porque esos grupos se dañaron. O sea, ese grupo se dañó porque los bandidos de los bancos les daban eso, se metían, en Bogotá robaban diarios 7, 8 bancos cuando se formó el grupo. Uy, de razón formaron el grupo. Y cuando formaron el grupo, ese grupo llegaba y
y me tocó ver varios enfrentamientos duros que tuvieron entre las patrullas y los de los bancos, compañeros que mataron, bandidos, eso casi siempre quedaban muertos. Entonces pues uno legalizaba a los bandidos, esos se morían y y Y no ya era como estuvo. ahora. Y ya, los bandidos eran bandidos. Y estuve jefe de personal ahí en los PRI, luego comandante de guardia, pero ya empecé pues mi trabajo, siempre he sobresalido, siempre que me han gustado las cosas bien hechas, bien marcadas. Y el jefe que estaba con nosotros ahí en los PRI, lo mandaron para la SIJIN, ya en el 96, o sea que yo duré 2 años y medio ahí En patrulla. En los PRI, sí, ahí en la unidad, en la base, porque yo fui de patrulla. Él se fue para la SIJIN, entonces tuve la oportunidad de coronel Celi Vega, se llamaba el Rafael Hernán Celi Vega. Tuve la oportunidad de hablar con él y dije que si me lleva para la SIJIN, me llevó. Llegué a como fotógrafo judicial, allá me capacitaron y ya quedé yo como fotógrafo judicial, donde duré varios años allá, eh, fotógrafo de la SIJIN, diferentes casos de hurtos, homicidios, estuve en levantamientos muchos años, y vi muchos levantamientos, mucho muerto me tocó levantar. Le toca tomarle foto a todo, toda la evidencia, todo el caso, toda la Nosotros situación. sí, pero teníamos una característica, nosotros aprendimos, o sea, yo era fotógrafo y aprendí todo el proceso de fotografía, desde el revelado, la toma de la fotografía, el revelado, hacer álbumes fotográficos. Cuando eso no existía ni los computadores, todo era máquina de escribir, que me tocó aprender también. Al principio era chusografía, pero ya cuando aprendí fue La ya. digitación acá. Sí, ya aprendí bien. Ya luego, Claro. luego se crearon los computadores, inclusive se crearon no, porque ya existían, pero pues por aquí no era tan normal. Claro. Me mandaron a hacer un curso en la Universidad Cooperativa Cooperativa de Bogotá, de sistemas. Entonces, Cuando recién ya empezaron a llegar todos eso, los... pero cuando eso no existían estas plataformas de Windows y no sé qué, no, cuando eso era todo con comandos, DOS, todo lo que se fuera a hacer era a punta de comando, y nos enseñaron esa y más que todo porque éramos Los primeros. los primeros. Luego pues vino 2 años trabajando en la SIJIN, vino un año crítico, que fue el año 97, diciembre del 97 murió mi papá, muy duro, me dio muy triste, porque pues, siempre él era mal geniado y todo, pero siempre estuvo al pie de nosotros. Eso en el 97, y el diciembre del 97 y en diciembre del 98 murió mi mamá. En ese año 98 a mí ya salí de la SIJIN, me mandaron para un grupo que se llamaba Bogotá en Acción, donde la pasé, duré muchísimos años, así duré bastante. Ya ahí en esos grupos, en ese grupo de Bogotá Solidaria, era que llaman BOAC. Bogotá Solidaria. Se llamaba primero Bogotá Solidaria, Bosol, y luego lo pusieron BOAC, Bogotá en Acción. Y me tocó trabajar en un grupo que solamente trabajábamos de noche. Trabajar de noche es duro, pero el horario era bueno. Uno trabajaba a 5 de la tarde y salía para ahí 3 de la mañana, cuando mucho, a veces salía más temprano. Bueno, los fines de semana que si era cierre de establecimiento, sí era hasta las 6 de la mañana, pero el resto era el horario más o menos suave. Y de noche pues no está el mismo tráfico en Bogotá que de día. Tuve la oportunidad Claro. de conocer todo Bogotá. Se lo andó de punta a punta. Sí, yo Bogotá, todo en ese entonces, eso, el grupo de nosotros cubría todo. En la CIDI cubríamos todo, en el grupo primero que empecé, que fue los PRI, cubría todo Bogotá. En la CIGIN cubríamos todo Bogotá, nosotros pues en la CIGIN no teníamos una sola zona. Y luego en la Bogotá Solidaria, allá también teníamos todo Bogotá, todos los días lo mandaban a uno por varios sitios. Entonces yo empecé Cabo Segundo. Luego se creó en el año 93. En el año 94 crearon el nivel ejecutivo, entonces me pasé al nivel ejecutivo, entonces ya pasé a subintendente. Y todo eso es porque la gente dirá, no, pues solo pasó y ya, y pasó, y pasó, No, y pasó, pero ¿qué no, implicaba pasar de un lado a otro? Bueno, los grados, son los diferentes grados que hay. Entonces, como suboficial, cabo segundo, cabo primero, sargento segundo, sargento viceprimero, sargento primero y sargento mayor,
son los grados de suboficial. Pero en el 93-94 crearon el nivel ejecutivo y entonces estos mismos grados existían pero cambiaron el nombre. Entonces ya no era cabo segundo sino subintendente, intendente, subcomisario y comisario. Luego metieron otro grado que también que me cogió a mí, pero lo metieron después. ¿Qué significaban los grados? Plata, porque para tener una idea, yo de cabo segundo en el año 94 ganaba 180.000 pesos. Ese era mi sueldo. Y me pasé al nivel ejecutivo, no, para pasarme como subintendente no tenía que hacer nada, curso porque yo ya era cabo segundo, simplemente me homologué al nivel ejecutivo y automáticamente al mes siguiente empecé a ganar 280.000 pesos, que en ese entonces era una plata grande, bastante grande. Luego, en el 98 ascendí a intendente, en el año 1998, cuando murió mi mamá, yo era su intendente y estaba haciendo el curso para intendente. Cuando ella murió justamente estaba haciendo ese curso. Ascendí a intendente, desafortunadamente mi mamá no me alcanzó a ver, ni mi papá ya de los grados de ahí para arriba, que fue ya los gloriosos, y ya a ganar más. Luego en el año 2098, luego en el año 2006 me fui a hacer el curso para intendente jefe, que ese grado lo inventaron durante el tiempo y me fui a la escuela de suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada a hacer curso. O sea, mientras usted, padre, estaba trabajando, metieron el cargo de... Que lo demandaron y muchos ganaron, otros no, pero pues yo no tenía afán. Paso a paso fui llegando, crearon el grado de intendente jefe, entonces me tocaba irme a hacer curso en el año 2006, en el 2005, 2006 me fui a hacer curso de intendente jefe y llegué a la escuela de suboficiales, nunca la conocía y tuve la oportunidad de encontrar a una comandante que ha trabajado conmigo en Bogotá, Susana Blanco. Ya creo que alcanzó, si no está ahorita de general, porque yo trabajé cuando ya era subteniente. Y hablé con ella, le dije, bueno, y ella era jefe de personal, le dije bueno, mi teniente, ¿qué necesita aquí para quedarme en la escuela? En ese entonces estaba estudiando psicología, porque yo empecé a estudiar psicología aprovechando pues que los fines de semana tenía un poquito de tiempo y entonces empecé a estudiar psicología. Hablé con ella y ella me dijo que sí, que pasara la hoja de vida y la pasé y me quedé en la escuela. Cambio totalmente diferente a la vida operativa de la calle. En la vida operativa en la calle uno andaba con mucho riesgo, mientras que la escuela era más disciplina, pero era un ambiente diferente, ambiente de estudio, como me había gustado siempre a mí. O sea, era un poco más seguro, pero era más responsabilidades, más entrega, más enseñar a todos y esas cosas. Era más exigente intelectualmente. Ok. Pero entonces, ¿cuánto tiempo duró ahí en la escuela de Bogotá? Bueno, en la de... Sí, allá. En la escuela duré hasta el 2016 que me retiré. Desde el 2006, como 10, 11 años creo que fue. Y bacana, esa escuela era bacana. La escuela era una belleza. Eso es. Empecé yo ahí, llegué de intendente, ascendí ahí a intendente jefe, luego subcomisario y luego comisario. Tuve la oportunidad de que me nombraron en un grupo que me gustaba mucho, que era un equipo móvil de capacitación, donde nosotros dábamos instrucción a nivel nacional, a las diferentes, directamente a las unidades. Yo era instructor en todo el país prácticamente. Y al final se hizo también internacional, ¿no, padre? Porque pudo ir como a instruir a otra gente. También estuve en Suecia, estuve en Costa Rica, bueno, varios sitios fui a pasear de cuenta de las escuelas y gracias a la capacitación que tenía. Ahí me homologaron como docente y buena preparación como docente sí tenía, o tengo, porque eso no se le olvida a uno. Sí, no, yo creo que eso no se olvida. Esto, padre, pero entonces, ya que está hablando como de las oportunidades y cosas buenas que le dio la policía, pues háblenos un poco eso, específicamente de todas las cosas buenas y también de las malas que le pudo haber entregado a la institución. Pues cosas buenas, no, la policía para mí una institución que si a mí me dieran la oportunidad de volver a entrar a la policía yo entraría otra vez a ojos cerrados, o sea, para mí eso es de lo mejor que hay. Buen trabajo,
el sueldo es fijo, buenas prestaciones, vacaciones cada año, buenos centros vacacionales, servicio médico, pues aunque ahorita por todo lo está duro, pero en entonces era muy bueno. De la policía en cuanto a lo malo, no es, y que yo siempre he sido muy disciplinado, entonces a mí de que... Bueno, eso es un punto muy importante por- para estar en la fuerza. sí, porque cuando alguien es indisciplinado ya no dura, ya no dura o se mete en problemas, bueno, hay muchas cosas que la Que policía puede no es para causar la todos. indisciplina, sí, eso es cierto. Entonces, cosas buenas, mucho cada grado, gracias a la policía conocí a su mamá, conocí, gracias a ella ustedes se crearon allá y tuve la oportunidad de darles un poquito de esto, y tengo la oportunidad de darles estudio todavía Sí, eso es cierto, porque si Dios quiere, yo soy abogado ya. porque ya el, 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 el- el- si estuviera en la finca no hubiera tenido ninguna oportunidad de esas. Es Sí, verdad. era dura, pero yo la policía pues, tengo muy buenos recuerdos, muy trabajo, muy estresante, a veces de la misma responsabilidad que yo tenía, eh, uno estresaba a veces pues con las cosas que tenía que hacer, porque pues entre Claro. más grado significaba más plata, pero también significaba más responsabilidad. Y manejar más gente y eso. Y Mane- no, ya manejar una o dos personas es un visaje. ¿Cuánta fue la máxima cantidad de personas que llegó como a manejar? Cuando empezaba en la escuela manejaba, estuve a cargo de segundo en una compañía, siempre como 500 personas. Manejar siempre 500 personas, claro que uno aprende, pero sí, sí, Pero es estar al frente de todas y pues finalmente lo que hagan ellas se lo van de alguna manera a recalcar. Sea bien o sea mal, aunque más que todo si es malo. sí, Pero bueno, sí, entonces la policía, pues eso para mí fue muy bueno. Y gracias a eso logré pensionarme. Hice todo, hice todo el ciclo, desde cabo segundo, intendente jefe, subcomisario y comisario. no se saltó nada. Ni No, siquiera sé si se puede saltar, yo ni no, siquiera sé no, si se no, no, puede saltar o no. no se pueden saltar, no. Pero completó eso sí todo su Sí, ciclo en claro, la, sí. en la policía óptimamente. Sí, porque hay compañeros que se pensionan solamente de subintendente, hay otros, o sea, llegar a comisario, eso es una hazaña en la policía porque son muy poquitos los que logramos esa situación. Sí, sí, yo me acuerdo que cuando íbamos a lugares o eso y era como, uy, mi comisario, tal, sí, sí, sí se notaba que entre la misma gente, o sea, si ya por fuera de la institución se le tiene respeto como a solamente la persona que tenga el uniforme, era como que dentro de la misma gente en la institución pues le tenían respeto a mi papá por haber alcanzado ese nivel. Sí, tuve esa oportunidad. Ya entonces, de ahí en adelante, pues, cuando ya estaba a punto de ascender a comisario, sucedieron varias cositas institucionalmente que dije, no, eso ya son avisos. El primero, me llamaron a calificar servicios. Llamaron a todos los, que en entonces era subcomisarios, sargentos primeros, comisarios y sargentos mayores de las escuelas a calificar servicios, que eso es un retiro. Tuve la oportunidad de que hablaron los jefes por mí y detuvieron el retiro mío. Yo no, pues, porque yo ya estaba lleno, ya me tocó irme porque qué más, sin ascender a comisario. Luego me sacaron del grupo de equipos móviles de capacitación, me mandaron a jefe de movilidad que fue bastante duro, ese pues un chicharrón bastante maluco, más que todo por el manejo de presupuesto, porque manejaba un presupuesto muy elevado, yo era el responsable de ese presupuesto, el de la inversión para vehículos, que era más o menos unos 700 millones de pesos de la época, estamos hablando del año 2015. Claro, como unos 2015 1500 ahorita, unos sí, es 1400. mucha plata y que uno con dineros del Estado no puede faltar un centavo, porque Oh, eso dicen. es Pero sí, sí, crítico. mi papá siempre le gustó ser correcto. Es que eso es bastante crítico. Y esa fue la primera, la segunda fue esa del sacarme de los equipos móviles. Y luego ya cuando estábamos haciendo ya las ceremonias de ascenso para comisario, llegaron una notificación de que me trasladan para Bogotá. Aunque el coronel siempre negó la situación, yo dije, no, yo para Bogotá no me voy, vivo en Cibaté, tengo mi casa en Cibaté, yo como voy a ir a vivir a Bogotá, yo ya trabajé en Bogotá mucho tiempo. ¿Eso fue recién convertido en comisario? Sí, ya, y pues, de todas maneras, ya con el grado de comisario donde llegara, yo llegaba bien, porque no, ya no es que Claro. un comisario no lo van a ver en patrulla en la calle, no. No, no. Pero no, ya es tiempo, entonces ahí me retiré
ya solicité el retiro a voluntad propia, no esperé a que me sacaran, ya como podía hacerlo, duré casi los 25 años en la institución, creo que un poco más de los 25 años, y ya me retiré, aunque yo me hubiera podido retirar desde los 20 años, pero mi meta era llegar hasta el último grado. O sea, Claro. los que son de carreras suboficiales o oficiales siempre buscan el grado mayor, ese sí es la lógica. Buena meta. Los agentes de los patrulleros, ellos están por tiempo y ellos no quieren estar sino pues por el tiempo que puedan pensionarse, pero pues uno pues busca el grado mayor, no solamente por el reconocimiento, sino porque entre cada grado hay una diferencia bastante en cuanto a el sueldo que se gana. O sea, era de cualquier manera mucho mejor. Bueno, padre, y entonces ahí ya dejó la policía, ya terminó como su carrera de trabajo parcialmente, de al menos la más difícil, la parte más trabajosa de la vida, ya completada. Y entonces ahí qué, estamos en Cibate. Ya nos retiramos de Cibaté, nos fuimos a vivir a Cajicá. En Cajicá duramos casi un año. El mismo clima de la sabana, pero pues ya Cajicá, a comparación de Cibaté, Cajicá es mucho más pueblo, más ciudad, más bonito, tiene más comercio. El mismo frío, pero bueno, el resto. Y después ya decidí venirme para acá. Yo quería venirme por acá ya a cambiar de clima y Volver a la tierra. volver aquí ¿Por a la qué tierra. decidió, de todos los lugares, porque usted podía irse absolutamente a cualquier lugar? De todos los lugares, ¿por qué decidió el lugar donde creció? No, pues por aquí es por donde tengo las raíces, la familia está por aquí. Yo soy muy apegado a la familia, o sea, no solamente mi hermana, después resultaron otros dos hermanos también, sino que los primos, con los primos que nos fuimos criados como hermanos, entonces todos la vamos muy bien. Entonces, digo, pues me voy para donde está toda la familia. Claro. Porque, Claro. porque el tiempo que duré en la policía, allá no se disfrutaba de nada, o sea, ya no había que cumpleaños, que diciembre, que fiesta de no sé qué, no, porque esas fiestas si tocaba trabajar, se trabaja y listo, eso Sí. Era como de largo, no se pensaba tanto en el asunto. Igual, bueno, igual siempre se tomaba como el tiempo para celebrar lo que no se celebraba en el momento, pues después cuando ya se podía uno se iba. sí, 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 ¿no? Y pues siempre uno descansaba. A mí me tocó relativamente suave, o sea, yo puedo decirte que yo, por ejemplo, en la escuela los turnos de descanso eran sagrados, entonces no, en la Ah, yo me calle. acuerdo que inclusive en la escuela había como una habitacioncita donde yo llegué a ir, era bacana. Ah, no, allá, claro, yo en la escuela tenía mi habitación, televisión, baño privado y todo, sí, allá estaba bien en la escuela. Pero hay que aclarar que esos privilegios solamente se consiguen subiendo. O Sí, sea, claro, eso de acuerdo a los grados, eso sí, estamos hablando de suboficiales y los oficiales, pues ellos también tienen sus gabelas, sus lugares. sus ventajas. Está bien. Bueno, y entonces llegó aquí a Chinchina, papá, y qué se puso a hacer acá un poco. No, pues empecé a estudiar, hice técnico electricista automotriz del SENA, Así que se lo hicimos los lo dos. hicimos los dos. Pensaba montar un taller, pero pues no, llegó la pandemia, entonces Ya está mejor. ya vi que había unas prioridades que ponerse uno a trabajar en cosas diferentes. La pandemia, pues aunque le dio a usted el virus ese, pero pues no hubo nada crítico en la familia, porque amigos sí hubo varios amigos que faltaron gracias a la pandemia. Entonces ya decidí cambiar, entonces ya me dediqué a hacer otras cosas, a aprender construcción, temas de estuco, para hacer cosas en la casa, no para trabajarlas. Lo de electricidad automotriz yo lo practico en el carro, ese sí yo cada rato hago cositas ahí con el carro mío, el carro de propiedad. O si algún amigo le pide favor. No, sí, así es, pero no, pues no lo hago con ánimo de lucro, entonces no lo hago. Por ahí de vez en cuando llevo gente, me piden el favor para subir gente a Manizales en el carro, entonces pues ahí hay algo de ingresos y mantiene uno ocupado. Y luego posteriormente decidimos entrar a la Cruz Roja como socorrista. En este momento yo soy socorrista de la Cruz Roja, manejando el tema por ahora de seguridad vial dentro de la Cruz Roja. Aparte de eso, pues manejo la camioneta aquí en Chinchina. Entonces, pues no mantengo el tiempo ocupado porque yo en este momento no necesito decir que me mato por recursos económicos porque pues con lo que me llega de pensión vivo más o menos
vivo más o menos, no, Vivimos bien. Pues hacen falta cosas y la plata no sobra, pero no para matarme que teniendo un empleador. Así, Entonces, pero no falta nada. entonces en la Cruz Roja me mantengo ocupado haciendo actividades y colaborándole a la gente. Y eso es lo que Eso es lo mantenemos que haciendo. más o menos se hace. Bueno, eso fue todo al menos por este primer episodio con mi padre, que es el número 7 de este proyecto. Esperemos que en el futuro lo podamos volver a traer, quizás con otros temas ya no tan personales, sino de opiniones generales. Ustedes saben que yo soy Master y eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias, papá, por haber estado aquí el día de hoy y compartir con todos su historia. Listo, hijo, gracias por invitarme.